muy contenta nuevamente de estar aquí y también con ganas de dar inicio a esta sesión. Sí, doctora. Damos Muy pase bien. para su inicio de clase. Puedo compartir, ¿no es cierto? Por favor, me Sí, doctora. confirman. Muchísimas gracias. A ver, vamos a ver si podemos ver pantalla. Está bien, ¿no es cierto? Muy bien. Sí, doctora. A ver, como se manifestó, el tema asignado está referido a, es un tema bastante amplio, debo decirlo, y contiene algunas situaciones puntuales. Sin embargo, se lo ha calificado como relaciones jurídicas durante el matrimonio y el divorcio. Como contenido específico, tal y como se ha precisado también, vamos a tratar las consideraciones jurídicas sobre la relación matrimonial, el principio de igualdad en la relación matrimonial, que lo vamos a ir tratando de forma transversal cuando se desarrolle los aspectos relativos a la relación jurídica matrimonial, la separación de cuerpos y el divorcio como situaciones que se caracterizan por, de alguna manera, generar el decaimiento o la disolución del vínculo matrimonial, las consecuencias jurídicas o económicas y obviamente que tienen contenido jurídico que se desprende del divorcio, que se verificarán en tanto avancemos al respecto. Y un tema que también se ha establecido, que tiene que ver con las denominadas convivencias impropias, ¿no? Que es un tema bastante controversial, pero me gustaría compartir algunas ideas de inicio respecto a este interesante tema, ¿no? Y así vamos a mirar algunas cuestiones relativas a las relaciones jurídicas que nacen del matrimonio. Definitivamente, cuando nosotros hablamos y entendemos el matrimonio, debemos entender dos aspectos fundamentales respecto al mismo. El acto jurídico matrimonial, es decir, aquel acuerdo de voluntades que genera obviamente el matrimonio y que todos sabemos se constituye en un acto solemne, en un acto de carácter específico en el sentido de, y podríamos calificarlo como un acto de carácter complejo que genera la participación tanto de los contrayentes como de la autoridad administrativa para poder generar, en todo caso, eficacia jurídica. Y una vez celebrado el matrimonio, luego de haberse superado todos los pasos que la ley exige, hablamos pues de que se genera la denominada relación jurídica matrimonial. Y cuando nosotros pensamos en relación jurídica matrimonial, definitivamente vamos a pensar en una serie de consecuencias que se producen y a los que la ley denomina deberes y derechos, pero también aspectos relativos al orden patrimonial. En la imagen yo he querido poner algunas que tienen que ver efectivamente con estos deberes y derechos que nacen del matrimonio, fundamentados en la participación, digamos que, o en la coparticipación de marido y mujer, como los denominamos cuando hablamos de matrimonio, en lo que son las diferentes actividades del hogar. Allí he puesto algunas que tienen que ver estricto contenido doméstico, estricto contenido, en todo caso, de asistencia a los hijos, de atención, y que nos muestran diferentes cuestiones que yo las llamaría en esta imagen de orden funcional, ¿no? Porque vemos una participación, digamos que efectiva de ambos, de mujer y varón, dentro de la estructura, salvo las últimas dos imágenes en las cuales podemos ver de alguna manera uno solo de ellos individualizado respecto a las tareas del propio hogar. ¿Qué queremos decir con esto? Que celebrado el matrimonio surge entre los cónyuges lo que se denomina una situación de estado de familia constituido por las relaciones jurídicas que se producen. Estas que presenté en primer término tienen la característica de ser funcionales y dinámicas y digamos que se mantenían en un principio una situación de respeto, de solidaridad y digamos que, consideración entre ambos cónyuges. De forma distinta, estas que mostramos en este momento nos muestran otra realidad de las relaciones jurídicas matrimoniales que justamente nos generan algunos comentarios que son interesantes establecerlos, ¿no? Por ejemplo, en la primera imagen
que representa la carga doméstica específica en uno solo de los miembros de la familia, en este caso la mujer, o aquellas relaciones disfuncionales que digamos que no tienen en cuenta el respeto a deberes básicos como la asistencia, el respeto mutuo, cuando verificamos cuestiones de violencia familiar o algo más allá, y cuando verificamos pues en una de las imágenes, una de las características básicas de ciertas familias o de nuestro país, que es la potestad marital muy marcada sobre las personas de la esposa o de la cónyuge y de los propios hijos, ¿no? Propio de una familia tradicionalmente establecida a través de un modelo patriarcal que todavía está presente en nuestro país, ¿no? Y igualmente con la última imagen, ¿no? Donde no hay una coparticipación y miramos pues esta parte disfuncional o patológica, yo la llamaría así, de lo que consideramos las relaciones jurídicas que nacen. Entonces, esto como un poquito para despertar digamos, despertar un poco la curiosidad respecto a lo que tenemos en cuanto a el denominado matrimonio-estado. Empecé nuestra sesión hablando de matrimonio acto, como el acto jurídico de celebración que tiene que cumplir todas las formalidades establecidas por ley y que finalmente genera, pues, luego de esta celebración efectiva y de todo el proceso previo a su realización, la relación jurídica matrimonial. Y la relación jurídica matrimonial establecida en nuestro ordenamiento civil está conformada por deberes y derechos interdependientes y recíprocos. Hay que tener y poner muchísima atención cuando hablamos de deberes y derechos interdependientes, ¿sí? Porque involucra una relación de ida y vuelta y de reciprocidad respecto a la posición que tenemos varón o marido y mujer en el matrimonio. Y tenemos pues que la definición del artículo 234 nos habla justamente, ¿no? Que el matrimonio es esa unión concertada entre varón y mujer, ¿no? Y nos habla específicamente a fin de hacer vida en común. Dentro de esta finalidad de hacer vida en común o en conjunto con esta finalidad de hacer vida en común, obviamente para que ésta se lleve a cabo de manera adecuada, deben comprenderse también dos deberes y derechos que nosotros conocemos como fidelidad y asistencia, ¿no? Así podemos verificar dentro de lo que ya hemos visto que la relación jurídica matrimonial tiene un doble contenido. Un contenido personal conformado por estos tres deberes de los que acabamos de comentar, tres deberes y derechos de carácter recíproco, constituidos por la asistencia, la fidelidad y la cohabitación, y un contenido patrimonial referido, como todos conocemos, al régimen patrimonial que la pareja ha decidido constituir para su matrimonio, ¿no? Que nosotros sabemos en nuestra legislación civil se permiten dos regímenes patrimoniales durante el matrimonio que pueden regir en nuestro matrimonio: la sociedad de gananciales y la separación de patrimonios, ¿no? Entonces, si hablamos de relación jurídica matrimonial, a lo que la doctrina la denomina como matrimonio-estado, entendemos que tiene doble contenido, un contenido personal y un contenido estrictamente patrimonial. Es importante también entender cuál es el rol de nuestra autonomía privada como marido y mujer dentro del matrimonio. ¿Qué función cumple? Y de lo que legisla nuestro ordenamiento y de lo que se construye doctrinariamente, podemos decir que la autonomía privada tiene un rol importantísimo al momento de la constitución del acto jurídico matrimonial, es decir, en la creación específica de ese acto que luego va a desembocar en las relaciones jurídicas matrimoniales, ¿sí? Pero también tiene una función fundamental en la regulación del contenido de cada una de las relaciones jurídicas matrimoniales dentro del orden público familiar. Quisiera allí poner suma atención y que podamos comprender esta importante función del orden público familiar dentro de lo que es el desarrollo de la autonomía privada en la relación jurídica matrimonial. Nosotros sabemos que la autonomía privada es un concepto muy importante en el derecho civil, pero aplicado al derecho familiar debemos darle un contenido específico que tenga relación con principios básicos, como por ejemplo el principio de interés familiar, y eso se recoge cuando nosotros hablamos de orden público familiar. ¿Qué ocurre? Que obviamente voy a tener
voy a desplegar mi autonomía privada, por ejemplo, dentro de lo que es cada una de las relaciones jurídicas o de los aspectos que se desprendan de la relación jurídica matrimonial. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a establecer o vamos a establecer entre marido y mujer, por ejemplo, el lugar donde viviremos, vamos a ambos acceder a elegir el régimen patrimonial y si no lo hacemos, la ley nos establece uno supletorio a nuestra voluntad. También podríamos decidir respecto a, por ejemplo, en la relación jurídica matrimonial, cuáles son en qué colegio o a qué lugares van a asistir nuestros hijos y de determinadas situaciones, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, ahí nuestra autonomía privada tiene un amplio desarrollo, un desarrollo bastante interesante. Sin embargo, habrán situaciones en que ni los cónyuges poniéndonos de acuerdo o podremos decidir en contra del propio orden público familiar o en contra de lo que es el interés familiar como un concepto que se encuentra limitando nuestra autonomía privada. A ver, me refiero, no podríamos los cónyuges decidir, por ejemplo, que podemos acceder a un divorcio por mutuo acuerdo si no hemos superado los 2 años, por lo menos, de la unión matrimonial. No podríamos los cónyuges, por ejemplo, aun cuando estemos de acuerdo, optar por un régimen patrimonial distinto al de separación de patrimonios o al de sociedad de gananciales. No podríamos, por ejemplo, los cónyuges dispensarnos de alguno de los deberes establecidos de manera obligatoria como parte del contenido de la relación jurídica matrimonial. Con lo cual queremos decir que nuestra autonomía privada en el ámbito de las relaciones jurídicas matrimoniales, si bien es cierto, se va a desplegar, se encuentra claramente limitada en cuanto a su contenido por las normas de carácter imperativo que nuestro ordenamiento familiar recoge. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque al final va a determinar también la validez o la manera como los cónyuges se comporten respecto a el propio ejercicio de los deberes y derechos, ¿no? Que se desprenden del matrimonio. Entonces, es muy importante. ¿Cómo se organizan en este caso? También es importante establecer cómo organizamos nuestra participación dentro del hogar por parte de marido y mujer. O sea, ¿cuáles son las reglas mínimas en todo caso que debiesen establecerse, ¿no? Y para eso, doctrinariamente, podemos encontrar que a lo largo de la historia pues, de la humanidad y obviamente a lo largo de nuestra organización jurídica, nuestros sistemas jurídicos, hemos pasado por distintos sistemas de organización de los deberes conyugales a partir, y podemos distinguir 3 situaciones básicas, ¿no? El sistema de potestad marital propio de la caracterización de subordinación de la mujer respecto al varón, con decisión exclusiva del varón sobre la persona y también los bienes, por ejemplo, de su pareja. Traigo un ejemplo claro respecto a esto, cuando la mujer que quería ejercer labor fuera de su domicilio debería contar con el permiso de su marido para poder hacerlo, ¿no? Potestad marital en la decisión, potestad marital para fijar domicilio, potestad marital en todo lo que correspondía a las decisiones importantes en el grupo familiar. Luego hemos pasado a uno más atenuado, que es el sistema de jefatura marital o unidad de dirección, donde si bien es cierto la mujer tenía cierta participación, la decisión final siempre recaía en el varón. Estos 2 sistemas son propios de una sociedad y una organización familiar marcada por el patriarcado, marcada por la centralización en lo que es el hombre respecto a las decisiones incluso en el grupo familiar, ¿no? Actualmente, obviamente, por clara incidencia, y ahí hablamos del principio de igualdad jurídica, que lo encontramos recogido en nuestra Constitución y en instrumentos internacionales, nuestro Código Civil de 1984 trae una estructura muy, muy clara respecto a la igualdad jurídica de los cónyuges o la codirección marital. Y tenemos artículos específicos como el 234
¿no? Que nos hablan de igualdad de derechos de marido y mujer dentro de todo lo que es el ámbito de familia. Obviamente no solo el Código Civil lo consagra. Cuando nosotros hablamos del principio de igualdad jurídica, debemos empezar por entenderlo a nivel de Constitución, que como norma material es de aplicación directa, pero no solo a nivel de Constitución, sino a nivel del bloque de convencionalidad que para nuestro país se convierte o genera obligación en cuanto a la aplicación de estas normas que reconocen esta igualdad jurídica entre varón y mujer en todo el ámbito del desarrollo familiar y en este caso aplicado al matrimonio, porque estamos refiriéndonos estrictamente al matrimonio, ¿no? El contenido personal del que se deriva o respecto a las relaciones jurídicas dentro del matrimonio, el contenido personal está dado por 3 deberes, que seguramente todos los conocemos de manera muy clara. El deber de fidelidad, que es la consecuencia clara del matrimonio monogámico y que obviamente involucra la aceptación exclusiva y recíproca de un cónyuge respecto al otro, ¿no? Excluye 2 situaciones básicas, ¿no? Toda relación sexual con un tercero, así como aquella que creo genere una apariencia comprometedora o lesiva para la dignidad del otro cónyuge. Y desde aquí vamos construyendo una situación que también, no solo la doctrina, sino la jurisprudencia, se ha marcado de forma muy ilustrativa, ¿no? Que cuando hablamos del respeto a este deber de fidelidad, hablamos no solamente de esta necesidad de esta aceptación exclusiva y recíproca de uno hacia el otro, sino también de la exclusión de relación con otra persona que no sea nuestro cónyuge, y no solamente la exclusión de relación sexual, sino de la exclusión de toda relación que genere una circunstancia comprometedora que me haga ver con otra persona que no es mi pareja como si la fuera. Entonces, por el respeto a mi pareja como tal, como cónyuge en exclusiva, ¿no? Se entiende pues que esa relación comprometedora también daña o es lesiva a la dignidad de la persona y termina de alguna forma dañando el deber de fidelidad. La doctrina es muy interesante cuando establece que el deber de fidelidad tiene 2 componentes que para mí yo creo que son bastante claros. El doctor Alex Plácido es el que establece o del que se ha tomado esta información cuando nos dice que el deber de fidelidad debería disgregarse o debe disgregarse en 2 situaciones. El deber de fidelidad moral, que está referido a las relaciones de trato social que se pueden tener con otras personas y que se traduce en el comportamiento del cónyuge, el comportamiento del cónyuge con terceros no debiese exceder del trato meramente amistoso o propio del trato social. ¿Qué quiere decir? Pues que no puede dar una apariencia de que esta persona no solo es mi amigo, sino además es mi pareja, ¿no? Por lo tanto, nos dice, este deber de fidelidad moral implica que el comportamiento de ambos cónyuges sea de tal naturaleza que no evidencie una circunstancia más allá del trato de amigo, de compañero o compañera con otra persona, ¿no? Y el deber de fidelidad material que se establece en la circunstancia de excluir toda relación sexual con otra persona y que según la doctrina y cómo se ha construido en la legislación, comprende 2 situaciones, el débito conyugal y la continencia sexual, es decir, la imposibilidad de mantener relación con otras personas. ¿Cuáles son las características del deber de fidelidad? Se nos dice que una de las características de este deber es que la fidelidad es recíproca, ¿no? Obviamente que es de carácter indisponible de los cónyuges, es decir, por más que nos pongamos de acuerdo, no nos podemos dispensar de este deber de fidelidad. Es incompensable. ¿Qué significa? Que el hecho de que uno de los dos, alguno de ellos sea infiel, no implica que al otro se le aperture el derecho para hacerlo también, es decir, como que se le habilite para esta circunstancia, ¿no? Se nos dice, pues, por el carácter indisponible de los deberes conyugales. Y es permanente. Esta característica la desarrolla la doctrina también
indicándonos que implica la subsistencia del deber de fidelidad desde el inicio, obviamente, hasta la disolución del matrimonio. Debo decir que hay esta última parte que nos dice hasta la disolución, y se entiende disolución, rompimiento o divorcio, ciertamente que es una afirmación que hoy por hoy es controversial, sobre todo cuando se verifican situaciones de separación de hecho muy extensas que involucran pues que aun cuando no esté roto el vínculo, en algunos casos los cónyuges han infringido este deber y debiese analizarse en el caso concreto si la infracción de este deber debiese considerarse como una causal adicional o una causal de divorcio ante estas circunstancias, ¿no? Lo coloco así porque creo que es importante tenerlo en cuenta. Luego tenemos el denominado deber de asistencia. Cuando hablamos de asistencia, no solamente podemos entenderlo en el ámbito estricto, es decir, en el contenido material, lo que es necesario para alimentarnos, para vivir cómodamente, o quizás para educarnos, o también para recibir asistencia médica o asistencia psicológica. No, cuando hablamos del deber de asistencia en términos amplios, debemos hablar de algo que la doctrina nos dice se resume en la solidaridad conyugal. En aquella situación de ayuda mutua, de respeto recíproco, de cuidados materiales y espirituales que ambos cónyuges deben dispensarse. Y ahí yo siempre cuando comento sobre este contenido tan amplio del deber de asistencia que se resume en esta frase de solidaridad conyugal, recuerdo mucho o hago alusión a aquella frase muy repetitiva, sobre todo no tanto en los matrimonios de carácter civil, el matrimonio civilmente hablando, sino aquellos que tienen una connotación religiosa, ¿no? Y cuando se nos dice en lo bueno, en lo malo, en la salud y en la enfermedad, ¿sí? Eso recoge el principio o el deber de asistencia en contenido, digamos que claro, referido a la solidaridad conyugal, el acompañamiento, la ayuda mutua, el respeto recíproco, los cuidados que debiésemos dispensarnos los cónyuges, tanto de orden material como de orden espiritual. Hoy por hoy seguramente la pandemia se ha convertido en una situación en la cual definitivamente este deber de asistencia cobra un contenido, un sentido mucho más claro cuando hablamos de esos cuidados espirituales, de esa atención material, de esa necesidad de ayuda mutua. Y en sentido estricto, sí, pues nos referimos a los alimentos, ¿no? Digamos que prestación que tiende a materializarse en un contenido económico, es decir, lo vamos a valorizar económicamente y que aseguran la subsistencia material estrictamente y comprende todo lo necesario con respecto al sustento, el vestido, la alimentación, la asistencia médica, incluso dentro de la asistencia médica, obviamente, hablar de asistencia psicológica que se deben entre los cónyuges, ¿no? Este deber de alimento recíproco que, como sabemos, esta obligación alimentaria se caracteriza estrictamente porque va a ser cumplida por los cónyuges de acuerdo a sus posibilidades, deben contribuir en la satisfacción de las necesidades tanto económicas, ¿no? Y también de otro tipo de aportes. Este deber de alimentos rige durante el matrimonio, exista convivencia o no, es decir, vivan los cónyuges en el mismo lugar o no, y de manera excepcional podría subsistir incluso después del divorcio. Aquí tenemos una consecuencia patrimonial clara que se genera, que podría persistir después del divorcio, ¿no? Que es importante anotarla porque nos ponemos o nos preguntamos, ¿cómo es posible que yo tenga que continuar pasando alimentos luego de haberme divorciado? Excepcionalmente la norma nos lo establece. ¿Y cuándo? Cuando el estado de necesidad del cónyuge que se encuentra en esta circunstancia tan calamitosa como, por ejemplo, se encuentra en una situación de discapacidad que le impide, por ejemplo, poder ejercer labor y desarrollar las más mínimas actividades para su propia subsistencia, o se encuentra en una situación de enfermedad que también le impide estas circunstancias, entonces se nos dice que en esos casos sí puede subsistir
el deber, la obligación alimentaria incluso después del divorcio. Y efectivamente, en algunos casos es posible verificar esa situación, pero obviamente estamos hablando de casos excepcionales. Entonces, ya verificamos, ¿no? Dentro del contenido ¿No se le escucha, doctora? sí, ya reinicié el audio, había ahí un aviso. Ahora sí me escuchan, ¿no? Sí, Dentro doctora. gracias, tenemos este deber denominado deber de cohabitación. ¿Y qué implica el deber de cohabitación? Es un deber clarísimo que está establecido entre aquella comunidad de vida que debe existir entre marido y mujer en el domicilio conyugal. Implica no solo cohabitar bajo un mismo techo, esto es importante tenerlo en cuenta, sino cumplir con respecto al otro, se dice doctrinariamente, el débito conyugal. La doctrina también dice, no es solo comunidad de vida, no es solo comunidad de lecho, sino además, o de techo en todo caso, sino además lecho y habitación. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando se analizan las causales de divorcio, muchas de ellas hacen referencia, o dos de ellas de forma clara hacen referencia justamente a la necesidad de entender este deber de cohabitación. Y obviamente ese deber de cohabitación requiere materializarse en algún lugar, y ese lugar es lo que nosotros conocemos como domicilio conyugal. Obviamente no está definido en el derecho de familia, pero para eso bastaría ir al artículo correspondiente, a los artículos correspondientes 33 y 36 del libro de personas, que nos dice pues que el domicilio conyugal es la residencia habitual de las personas o aquel lugar donde los cónyuges viven de consumo, es decir, viven juntos, ¿no es cierto? Aquel que obviamente han escogido para hacer vida en común. Bajo el principio de igualdad jurídica, acá transversalmente, otra vez el principio de igualdad asume importancia para esto, se nos dice que corresponde a ambos cónyuges fijar el domicilio conyugal o mudarlo, ¿no? Y si no se pudiese poner de acuerdo, interviene el juez. Algo también muy importante respecto al deber de cohabitación es que no necesariamente los cónyuges deben vivir o hacer convivencia material en todo momento, ¿no? Sino que puede suspenderse este deber de cohabitación de forma circunstancial y momentáneamente por razones de interés familiar. Ejemplo, alguno de ellos está enfermo y necesita irse desde Cajamarca hasta la capital y estar pues en Lima porque hay mejor atención allá, ¿sí? Estar en Lima cierto periodo de tiempo, 3, 4, 5 meses, y si nos damos cuenta ahí hay una suspensión del deber de cohabitación, pero está totalmente justificada. Algún abogado o abogada que hoy día me escucha decide pues ir al extranjero a desarrollar algún estudio, algún máster o algún doctorado en derecho, y lo hace obviamente siendo parte de su grupo familiar o encontrándose casado, ¿no? Obviamente en claro, digamos que en clara coherencia o concordancia con el interés familiar, porque seguramente estas nuevas capacidades que adquiera de forma profesional revertirán para una mejor situación en cuanto a la familia. Podría darse. Sería distinto si la razón no es justificada y choca con el interés familiar, que en esos casos pues no hay justificación para suspender el deber de cohabitación. Por temas laborales también puede ser, ¿no? Muchas familias en nuestro país con regímenes, por ejemplo, laborales relativos a la actividad minera, muy presente aquí en esta ciudad, por ejemplo, se establecen regímenes de 20 por 10, 20 por 8, 50, en época de pandemia, 50 por 10 días y cosas así. Y ahí vemos cómo se suspende el deber de cohabitación, pero claro, está perfectamente justificado, ¿no? Por eso se nos dice, no necesariamente la convivencia material de los cónyuges debe producirse en todo momento, porque habrá razones que las justifiquen. Y allí vemos, dentro de lo que es la relación jurídica matrimonial, la importancia y la trascendencia de estos tres deberes, ¿no? Fidelidad,
asistencia y cohabitación. ¿Por qué son trascendentes? Porque en el momento fisiológico sano del matrimonio, pues los cónyuges los irán organizando conforme a lo que ellos consideren en una situación de igualdad, de codecisión, de coparticipación. Pero puede ser que existan conflictos respecto a los mismos y en los cuales, pues, para resolver este tipo de conflictos ya tendrá que acudirse al órgano jurisdiccional a efectos de, por ejemplo, si alguno de ellos necesita cumplir con un tema o cubrir un tema alimentario específico, sea a través del juzgado que se establezca el régimen de alimentos debido. O, por ejemplo, cuando se infringen alguno de estos deberes, ¿sí?, que están establecidos, finalmente, si no se superan internamente estas situaciones, a lo que se da lugar o trae como consecuencia es a configurar las 13 causales de separación de cuerpos y divorcio que tenemos recogidas en el artículo 333. Las 13 causales responden estrictamente a situaciones de infracción de alguno de estos deberes y derechos recíprocos que tenemos en el matrimonio. Ya vimos el contenido personal de la relación jurídica matrimonial, pero la relación jurídica matrimonial también tiene un contenido patrimonial. ¿Y cuál es ese contenido patrimonial de la relación jurídica matrimonial? Aun cuando obviamente no es uno de los temas que tendríamos que desarrollar con amplitud, sí he considerado importante que tengamos en cuenta que esa relación se bifurca en este contenido personal que acabamos de ver y en este contenido patrimonial que denominamos, ¿qué denominamos? Si me permiten, por favor, esto ya lo avanzamos, ¿qué denominamos, perdón, el régimen patrimonial del matrimonio? Pero antes de pasar a esto, sí quisiera hacer esta situación, antes de pasar a ver el tema del régimen patrimonial del matrimonio. Ya comentamos que por el principio de igualdad jurídica, pues entre los cónyuges pueden decidir respecto a cómo organizar su grupo familiar, cómo cumplir entre ellos los deberes y derechos que se desprenden del matrimonio, cómo desarrollar las actividades dentro de la relación recíproca que entre ellos tienen. Pero recordemos que evidentemente no solo se relacionarán entre ellos, sino también se relacionan con sus descendientes, en el caso de que los hubiera, ¿no? Y con sus descendientes, pues los cónyuges tienen también una serie de derechos y deberes que se ejercen en igualdad de condiciones y obviamente se establecen a partir del deber de alimentos, por ejemplo, respecto a sus hijos, ¿no? Ese deber comienza con la concepción y termina excepcionalmente en nuestro país a los 28 años, que yo considero es una edad sumamente avanzada, pero está establecida así en nuestra legislación, ¿no? Y también podría excepcionalmente permanecer cuando hay una situación de estado de necesidad grave. Comprende tanto los gastos de embarazo desde la concepción hasta la etapa del posparto, según lo establece el artículo 92 del Código de Niños y Adolescentes. Y obviamente este deber de alimentos es importantísimo, esta prestación alimentaria que le damos a nuestros hijos pesa sobre el patrimonio social. Y en caso de insuficiencia de sobre los bienes de cada uno de los cónyuges, sobre los bienes propios de cada uno de los cónyuges. Esto es importante tener en cuenta porque fíjense, es una consecuencia económica específica que se verifica de lo que es la relación jurídica matrimonial. También los cónyuges tienen relación, porque obviamente el matrimonio no se conforma en una burbuja, no somos un espectro cerrado en el cual solamente nos vamos a relacionar entre nosotros o con los hijos si los tuviéramos, sino además se genera una relación frente a terceros, ¿no? Y frente a esos terceros, pues, según el artículo 292 del Código Civil, corresponde, por ejemplo, a los cónyuges la representación legal de la sociedad conyugal, los dos directamente. Cualquiera de ellos, también nos dice la norma, puede otorgar poder al otro para que ejerza solo dicha representación en todo o en parte. Y también se nos dice, en aquellas necesidades ordinarias del hogar, o sea, aquello que desarrollamos pues de manera diaria, como, no sé,
desarrollar pago de servicios, acudir a una institución, hacer un reclamo por el servicio de agua, de luz, pagar predios, hacer actividades de representación o de asistencia a nuestros propios hijos, asistir a una reunión con el grupo de vecinos para tomar decisiones al respecto. Se nos dice, para esas necesidades ordinarias, la sociedad es representada indistintamente por el marido o por la mujer. ¿Qué quiere decir indistintamente? Cualquiera de los dos. Y si cualquiera de ellos abusa de este derecho, o sea, de este derecho de representación en todo caso, se nos dice que el juez podría limitarlo si es que el otro así se lo pide. Este artículo 292 respecto a la relación de los cónyuges frente a terceros contiene dos situaciones que son importantes tenerlas en cuenta cuando hablamos de esa relación jurídica matrimonial respecto a los terceros. ¿Por qué? Porque nos habla de un supuesto de representación legal. Cuando nosotros estudiamos representación en acto jurídico, entendemos la existencia de dos tipos de representación. La representación legal, que es impuesta por la ley, y la ley nos dice que corresponde conjuntamente a ambos cónyuges la representación de la sociedad conyugal. Los dos, ¿sí? Los dos. Y también nos dice, sin embargo, que ellos, entre ellos, uno le puede otorgar representación al otro, y ahí entra la otra categoría de representación que en doctrina, en acto jurídico y en el propio Código Civil se denomina representación voluntaria. A ver, vamos a mirarlo en un ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que por ley ambos cónyuges representamos la sociedad conyugal. Por lo tanto, si queremos, por ejemplo, disponer de un bien, si queremos donar un bien, si queremos permutar un bien, ¿sí? Pongo el ejemplo clásico respecto a esto, tendremos que intervenir los dos. Representación legal. La ley me dice que los dos. Pero también me dice, fíjate, pero cabe la posibilidad de que de repente uno no esté, no quiera participar, no quiera o esté fuera, distante físicamente, o simplemente no le plazca participar. También puedes tú dar representación voluntaria, y ya sabemos que cuando queremos dar representación voluntaria a otra persona y queremos que tenga facultades específicas o especiales de representación, esto se verifica a través de lo que se denomina una escritura pública, ¿no? Un poder por escritura pública que le va a permitir al otro cónyuge participar por derecho propio y además en representación de su pareja. Esto la norma nos lo permite claramente y nos deja también la regla clara. En esto que es lo ordinario, lo secuencial, las actividades de nuestra vida diaria, pues obviamente cualquiera de los dos representa a la sociedad conyugal. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y decíamos, me adelantaba hace un momento, algo, que el matrimonio también genera consecuencias económicas, que se regulan mediante los regímenes patrimoniales. ¿Qué son los regímenes patrimoniales? Son sistemas de organización jurídica del patrimonio que van a determinar tres situaciones que yo creo que son convenientes resaltarlas mucho, ¿no? La manera como ambos cónyuges contribuirán en la atención de las necesidades del hogar y de los miembros de la familia, la medida en que estos responderán ante terceros por las deudas y las cargas contraídas por los cónyuges y las consecuencias respecto a la propiedad y la administración de los bienes presentes o futuros de los cónyuges. Yo creo que esto es uno de los aspectos más importantes cuando hablamos de relación jurídica matrimonial. Organizar la parte económica de nuestro matrimonio, conocedores que el impacto en la elección del régimen patrimonial o en la sustitución del régimen patrimonial determina todas estas circunstancias, las tres que hemos plasmado en la diapositiva. Y esos regímenes, pues ya los conocemos, se han tratado, entiendo también, aquí en el desarrollo de este interesante diplomado, pero los estoy colocando de manera que nos muestren pues este doble contenido de la relación jurídica matrimonial, la sociedad de gananciales y la separación de patrimonios.
¿Cuál es el rol nuevamente de la autonomía privada respecto a los efectos patrimoniales del matrimonio? ¿Cómo se distribuyen las cargas y deudas sociales? ¿Cómo distinguir los bienes propios de los sociales cuando, por ejemplo, hablamos del régimen de sociedades gananciales? Todo esto se regula en los regímenes patrimoniales del matrimonio. ¿Hasta dónde alcanza nuestra autonomía privada respecto a las normas establecidas que regulan y que de alguna manera disponen las reglas para los regímenes patrimoniales? Es decir, cómo procede o cómo se califican los bienes en una sociedad de gananciales, a qué se refiere la separación de patrimonios, cómo en una separación de patrimonio los cónyuges, por ejemplo, deben contribuir, si no hay nada en común, cómo es que ellos deben contribuir, y obviamente allí entra a regir para los tres aspectos, para las tres preguntas que estamos desarrollando, un principio básico que es el principio de interés familiar. Este principio de interés familiar se constituirá también en un límite para el rol de la autonomía privada respecto a los efectos patrimoniales del matrimonio, que resulta importante resaltarlo. Y como verificando ya algunas situaciones específicas respecto a los regímenes patrimoniales, es importante entender este sistema de elección mutable que contempla nuestro ordenamiento jurídico civil y que establece dos derechos, ¿no? El denominado derecho de opción, cuando el pacto nupcial se hace antes del matrimonio, es decir, cuando otorgo escritura pública antes del matrimonio, ¿no? Y el derecho de sustitución, cuando el pacto se otorga después de celebrado el matrimonio, es decir, cuando ya estoy en el matrimonio y hay un régimen patrimonial, los cónyuges pueden optar por sustituirlo. En caso de que los cónyuges no lo establezcan expresamente, opera un régimen supletorio que nosotros conocemos como sociedad de gananciales. Entonces, esto es importante también porque es parte de la relación jurídica matrimonial y debemos decir que es la parte más dura cuando entramos a temas de divorcio y separación de cuerpos, ¿no? Porque es cierto que cuando nosotros litigamos en materia de derecho de familia, tenemos esta experiencia final en los temas de divorcio, ¿no? ¿Podrán los cónyuges estar de acuerdo respecto a la tenencia de los hijos, a los regímenes de visitas, a los alimentos, ¿no? Pero la traba más grande y más dura en los procesos de divorcio cuando existen bienes es justamente esta parte, la manera de liquidar los bienes obtenidos durante su matrimonio. Y obviamente eso tiene que ver mucho con el régimen patrimonial que yo haya elegido, ¿no? Muchas veces al momento de casarnos decimos, pues en lo último que pensaremos es en el aspecto material, porque yo me estoy casando por convencido, convencida, por amor, y además de esas cosas las dejo pues como último aspecto. Eso no debiese ocurrir porque una cuestión muy objetiva y madura respecto al tema matrimonial es tener las cosas claras también respecto al aspecto patrimonial. Entonces, de inicio, esta decisión debe ser una decisión muy bien pensada, ya que tenemos la opción de cualquiera de los regímenes patrimoniales, ¿no? Y de manera, para cerrar esta parte de la relación jurídica matrimonial con caracterización respecto a la parte patrimonial, podemos decir que existen disposiciones generales que se aplican a los regímenes patrimoniales del matrimonio. ¿Y cuáles son esas disposiciones? Que tenemos la posibilidad de elegir y variar. Es decir, elegir antes de casarnos un régimen y ya en el matrimonio variar el régimen, ¿no? Lo que se verifica en los derechos de opción y sustitución. Que la sociedad de gananciales es el régimen supletorio, que el poder doméstico implica, y otra vez la transversalidad del principio de igualdad jurídica, que los cónyuges se encuentran en iguales condiciones para el gestionamiento del hogar. Y cuando hablamos de gestionamiento del hogar, no solo nos referimos a los actos de conservación o administración del patrimonio conyugal, sino sobre todo a los actos de disposición. Esta igualdad jurídica tiene que verificarse en todos los actos relacionados justamente con lo que
la doctrina denomina gestionamiento del hogar, principio de igualdad jurídica que implica pues la intervención de ambos, la codecisión en muchas de las tareas, la posibilidad de otorgar representación voluntaria, porque así lo han considerado, la toma de decisiones respecto a cuestiones relevantes en la educación, la crianza, la salud de nuestros hijos, ¿no? Entonces, ahí verificamos cómo el poder doméstico implica o está plasmado y transversalizado con este principio de igualdad jurídica, ¿no? También el principio de interés familiar en la gestión de los bienes. Este principio de interés familiar puede limitar la gestión de los bienes, sean propios, dependiendo del régimen patrimonial, y si estamos en un régimen de sociedad de gananciales, si es que son bienes sociales. A ver, se me ocurre. A mí, Sandra, mi padre me ha dejado en anticipo de herencia un departamento. Este departamento es el único bien que ahora, por ahora tenemos con mi familia para poder vivir. Tengo 2 niñas de edad pequeña y obviamente he considerado o es considerado ese espacio el espacio donde vivimos los 4, pues, ¿no? Pero por alguna razón se me ocurre que lo quiero vender. Lo quiero vender porque necesito comprarme un automóvil y bueno, viviremos alquilando, pues, ¿no? Alquilaremos un lugar más pequeño porque el automóvil es más urgente. ¿Podría mi cónyuge, a partir de este principio de interés familiar, limitarme ese derecho de disposición de un bien propio, porque ni siquiera es de la sociedad conyugal, es un bien propio? ¿Podría él instar una acción judicial para limitarme ese derecho de disposición de ese bien propio? Yo creo que sí, basándose estrictamente en el principio de interés familiar, bajo el contexto que he contado, ¿no? O sea, bajo la materialización de una situación de hecho que he comentado, ¿no? Y también otra de las disposiciones generales es la contribución al sostenimiento del hogar según las posibilidades y rentas. Si alguno incumple, el juez regulará el aporte de cada uno. ¿Sí? ¿Cómo se contribuye? Según las posibilidades y rentas, según cómo se organiza. Y en todo caso, ¿siempre debe intervenir el juez? No, porque habrán familias y parejas que decidan pues de común acuerdo, muchas veces en igualdad, muchas veces de manera proporcional, digamos, a cómo se generan estas tareas o estas actividades o estas responsabilidades, y en otras tantas, alguno asumiendo casi la totalidad y la otra persona contribuyendo de manera muy, digamos, mínima, ¿no? Si así se organizan y no existe conflicto, definitivamente podría llevarse a cabo en la intimidad o en el espacio familiar. Pero si existe conflicto y alguno de ellos no quiere cumplir como corresponde dentro de las tareas, dentro de las actividades del sostenimiento del hogar, ¿no? Entonces habrá que judicializar la situación. Entramos ahí a la etapa, digamos que patológica de esa relación matrimonial, ¿no? Y aquí les traigo una imagen porque he pasado pues lo que implica el matrimonio, la relación jurídica matrimonial, tanto de orden personal como de orden patrimonial. Esta imagen me pareció muy interesante, la compartió el doctor Manuel Bermúdez en su página de Face, y a mí me gustó mucho porque insta a pensar justamente en algunas circunstancias que nos llevan a reflexionar sobre 2 situaciones en el matrimonio: la necesidad de elegir concienzuda y objetivamente el régimen patrimonial y la necesidad de repensar en todo caso cómo materializamos, por ejemplo, cuestiones respecto a nuestro matrimonio en miras o con la posibilidad de que algún momento pueda romperse. Obviamente, esa no es la circunstancia que todos esperamos respecto al matrimonio, pero podría darse, ¿no es cierto? Y dice, ¿no? Arquitectos holandeses diseñan casa que se divide en 2 partes en caso de divorcio. Sí, ya pues si nosotros miramos los casos de divorcio que se presentan en nuestro país, iba diciendo que una de las situaciones más complejas es el tema de, justo este tema, de cómo
adjudicar, cómo dividir y finalmente cómo terminar con esa situación respecto, por ejemplo, a los bienes, ¿no? Habrán casos en los donde haya más de un bien, pero la mayoría de casos, dada nuestra naturaleza, de nuestra característica económica en nuestro país, nos demuestran situaciones en las cuales no necesariamente pues se cuenta con más de un bien y podrían presentarse circunstancias como esta, ¿no? Que las parejas que se divorcien necesariamente se ven enfrentadas a decir, ¿y ahora cómo dividimos una casa que estuvo hecha siempre para pensar en dos y no precisamente en uno, ¿no? Y esta imagen me pareció muy ilustrativa respecto a lo que se implica para entrar a esta figura, la denominada separación de cuerpos, ¿no? Hoy día escuchaba, justo asistiendo a una ceremonia muy pequeña del matrimonio, ¿no? Que alguien decía, bueno, esto es el inicio, pero así como inicio podría ocurrir que esto tenga su final y ese final en nuestro ordenamiento jurídico civil está establecido a partir de una institución tenue, no podríamos llamarla previa, pero en todo caso que no implica justamente la finalización, pero sí el decaimiento, que se conoce como separación de cuerpos. La separación de cuerpos, se nos dice, es la expresión del decaimiento matrimonial. Es un medio para llegar al divorcio. Cuidado que pensemos que es una situación específica que necesariamente tenga que demandarse como tal para llegar al divorcio. No, se nos dice es un medio para llegar al divorcio, pero no es el divorcio mismo. Implica la interrupción de la vida conyugal por decisión judicial, ¿no? Deja subsistente el vínculo, es decir, todavía aparecemos en nuestras partidas de matrimonio como casados, pero suspende los derechos de lecho y habitación y pone fin a la sociedad de gananciales. ¿Cuáles son las causales de separación de cuerpos? Hace rato ya les decíamos, ¿no? En el artículo 333 del Código Civil encontramos 13 causales de separación de cuerpos. He escogido la clasificación que creo que es más trascendente y aquella que tiene consecuencias procesales también, que es la clasificación que nos habla de causales subjetivas o inculpatorias que se basan en el incumplimiento de uno o más deberes conyugales y corresponde demandar solo al cónyuge perjudicado. Un ejemplo de causal subjetiva o inculpatoria es el adulterio. Se nos dice que se basa en el incumplimiento de uno de los deberes. ¿Cuál deber? Puede ser el de fidelidad, ¿sí? Implica que uno incumple y el otro es el inocente respecto a ese incumplimiento. Y solamente aquel que se sienta perjudicado o agraviado por esa situación, es decir, el cónyuge inocente, es el que puede demandar. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo decir, he cometido adulterio y voy a demandar el divorcio. O sea, no puedo basar mi causal subjetiva en hecho propio. Frente a estas causales subjetivas tenemos lo que conocemos en doctrina como causales objetivas de separación de cuerpos primero, antes que divorcio, estamos viendo separación, que las denominamos causales no inculpatorias y se sustentan en la frustración del proyecto matrimonial, ¿no? De la finalidad del matrimonio. ¿Dónde están las causales subjetivas? Artículos 333, incisos 1 al 11. ¿Cuáles son? Y están designadas allí por leer algunas o por denominar algunas, obviamente, o las más resaltantes en todo caso, tenemos el adulterio, la violencia física o psicológica, el atentado contra la vida del cónyuge, la injuria grave, abandono injustificado, conducta deshonrosa y las que tenemos establecidas allí. Termino con la que nos habla de la imposibilidad de hacer vida en común. Todas estas causales tienen una característica específica, ¿no? Implican el incumplimiento de alguno, ¿no? De los deberes del matrimonio. Por ejemplo, si hablo de adulterio, podría decir que el deber que se ha incumplido es el deber de fidelidad. Si hablo de violencia física o psicológica, y si hablo de atentado contra la vida del cónyuge, podría decir que el deber que se ha incumplido es el deber de asistencia, porque recordemos que el deber de asistencia en el sentido amplio involucra solidaridad conyugal, cuidados adecuados,
buen trato, respeto, consideración y demás. Entonces, si hablo del abandono injustificado de la casa conyugal por más de 2 años, ¿no? Se nos dice que lo que he incumplido es el deber de cohabitación, ¿no? Y obviamente leyendo los demás, las demás causales subjetivas, podemos decir que todas involucran pues el incumplimiento de alguno de los deberes del matrimonio. Todas estas causales tienen como característica fundamental en que vamos a diferenciar uno de los cónyuges es quien las incumple y el otro obviamente es el cónyuge perjudicado por este incumplimiento o por esta vulneración. Frente a estas causales subjetivas tenemos las denominadas causales objetivas, que las encontramos en los artículos 333, incisos 12 y 13. Y ahí tenemos la denominada causal de separación de hecho. Yo creo que ya data del año 2001, si no me equivoco, y si me equivoco, por ahí está, por esas fechas más o menos, ¿no? Que implica la interrupción de la cohabitación sin que haya el propósito de retomar la vida en común. Se trata de una situación de hecho en la que se hallan los cónyuges en que sin decisión judicial han infringido el deber de hacer vida en común y se encuentran viviendo, ¿no?, separados sin que lo justifique de modo expreso y permanente por voluntad de los dos, porque probablemente los dos decidieron alejarse, o por voluntad de uno de ellos, ¿no?, que salió del domicilio conyugal y probablemente no retornó y el otro también no requirió esa situación y por lo tanto pues se verifica o no utilizó la otra causal que podría haber utilizado si es que se verificó el abandono injustificado del hogar conyugal y esta situación se mantiene en los hechos. Entonces, ¿qué pasa si ocurre esta situación? La ley nos dice pues si es que tienes hijos menores, si han transcurrido 4 años que te encuentras en esta situación de separado de hecho, entonces puedes iniciar la separación de cuerpos por esta causal de separación de hecho. Si es que no fuese así, no tienes hijos menores, entonces solamente debieses esperar 2 años. Y luego tenemos la separación convencional establecida en el decreto legislativo 768 a raíz de este decreto y que implica el acuerdo libre y voluntario de los cónyuges para poner fin al matrimonio de una manera pacífica, ¿no? Porque es mutuo acuerdo, y la ley nos dice que por lo menos debiesen haber transcurrido 2 años desde la celebración del matrimonio y debe haber consentimiento de ambos. Estas dos causales, sobre todo la causal del 333, inciso 12, involucra de que no haya un cónyuge culpable y uno inocente. Cualquiera de los dos la puede utilizar, cualquiera de los dos. Lo que tiene que constatarse es efectivamente que ya no hay vida en común, que ya no se encuentran haciendo vida en común y que ha transcurrido el periodo de tiempo que la ley establece, ¿no? Es decir, los 2 o los 4 años, dependiendo de la situación en la que se encuentre. Otra de las características de esta causal es que ya no se aplica esto de que no puedo basar la causal en hecho propio, porque cualquiera de los dos la podría utilizar. La separación convencional tiene otra característica más puntual, que es el tema relativo a que debe haber mutuo acuerdo entre los cónyuges. ¿Cuáles son las consecuencias de la separación de cuerpos, no? Se nos dice que para los cónyuges las consecuencias claras de la separación de cuerpos tienen que ver con la suspensión de los derechos del hecho de habitación, una consecuencia económica que es el fenecimiento de las sociedades gananciales, el derecho alimentario de los cónyuges que puede permanecer, ¿no?, en la sentencia, que el marido pueda pasar o que la mujer pueda pasar al marido de determinada cantidad, dependiendo si hay estado en necesidad, y también la separación de cuerpos genera la pérdida de derechos hereditarios para el cónyuge separado por su culpa, si es causal subjetiva, ¿no? Solo en esos casos. Y para los hijos, esto también es importante y es importante reflexionarlo desde la mirada del Código Civil, con algunas, no críticas, pero tal vez, digamos que llamadas de atención de lo que dice nuestra normativa civil o, en todo caso, con la necesidad de entender la interpretación que debiésemos dar a nuestra normativa del Código Civil que se recoge del propio texto. Cuando nos dice, por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias de la separación para los hijos? Cuando uno de los cónyuges es culpable por causal específica, es decir, causal objetiva,
al que se confían al que obtuvo la separación por causal específica, a no ser que el juez determine por motivos graves que se lo encarguen a tercera persona. Este inciso de esta norma me parece que arrastra una situación o conjuga una situación que no es del todo adecuada, ¿no? Porque la culpabilidad en cuanto al incumplimiento de alguno de los deberes del matrimonio, dependiendo el tipo de deber que se haya incumplido, es con respecto a tu pareja, no con respecto a tus hijos. Entonces, la situación de tenencia, de regímenes de visitas, específicamente deben ser analizadas no en función a la pareja, es decir, no en función a la infracción de un deber entre pareja, porque obviamente por eso se verifica la separación de cuerpos o el divorcio, ¿no? Sino de la idoneidad moral y material que cualquiera de los dos cónyuges puede ofrecer a sus hijos y que se compruebe en proceso, ¿no? Respecto a las pretensiones de tenencia y régimen de visitas, ¿no? Entonces hay que verificar esto en ese contexto también. Se nos dice, si los dos son culpables, los hijos varones de 7 años quedan a cargo del padre y las hijas menores como los hijos menores de 7 años al cuidado de la madre. Esto es totalmente relativo. Es más, yo creo que ya es una norma sumamente desfasada en nuestro ordenamiento jurídico, y que está allí obviamente porque arrastra una calificación muy marcada respecto a los roles que imponemos en sociedad bajo la idea de que por ser varón o por ser mujer determinadas tareas te calzan exactamente y no puedes intercalarlas, ¿no? Entonces yo creo que esta es una norma que desde un enfoque de género ya se encuentra en una situación bastante, digamos que estereotipada, y que me parece que su interpretación hoy por hoy ya está siendo en función a, o está siendo incluso por los propios jueces entendida de modo distinto a como la norma nos establece, ¿no? El padre o la madre que se queda con los hijos ejercerá la patria potestad respecto a ellos, mientras lo cual tanto el otro queda suspendido, ¿no? Pero las reasume de pleno derecho si es que el primero muere o resulta legalmente impedido. Esta también es una situación que por obra normativa o por obra de la ley pues, coloca entre un supuesto de suspensión de la patria potestad. Y la obligación alimentaria, ¿no? Que se debe establecer en sentencia cuando hablamos de separación de cuerpos respecto a cada hijo y el padre o la madre que debiese abonarla. Esto procesalmente, para cerrar el aspecto relativo a la separación de cuerpos, sí, en el caso de causales subjetivas, debe tenerse en cuenta que la titularidad recae en los cónyuges, pero se admiten algunas excepciones, ¿no? La prohibición de fundar la causal en hecho propio, la prohibición de fundar el adulterio si el ofendido lo provocó, lo consintió o lo perdonó, la prohibición de invocar la causal de delito doloso si es que ya el otro cónyuge lo conocía, la posibilidad de que las causales caduquen a los 6 meses de conocida y 5 años de producida en causales como el adulterio, la injuria grave, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de otras causales con términos más pequeños como son de 6 meses, ¿no? En los demás casos siempre va a estar expedita la acción. Entonces son reglas procesales que se nos establecen al respecto. Tenemos lo que denominábamos separación de cuerpos como el decaimiento. Finalmente, el matrimonio también puede terminar en divorcio, que ya es la disolución, la ruptura del vínculo matrimonial. Y a la ruptura del vínculo matrimonial lo denominamos divorcio. Igualmente, pues las causales, si nosotros verificamos en nuestro Código Civil, nos referencian a las del 33 para divorcio. Y también las causales han sido organizadas, y se vuelve a reiterar lo que decíamos hace rato, a través de las denominadas causales subjetivas y las causales objetivas. Las causales subjetivas las conocemos como divorcio-sanción, ¿no? Que implica que uno culpable y el otro inocente, ¿no? Por causales legales de inculpación y la imposibilidad de fundamentar la demanda en hecho propio, y hay una sanción al culpable que repercute en los efectos personales y patrimoniales del divorcio, porque no solo hablamos de un tema relativo, por ejemplo,
a los temas de la pérdida de los gananciales provenientes de los bienes del otro, por ejemplo, ¿no? Si es que es el culpable, o al hecho de establecer una indemnización por daño moral en el caso del cónyuge inocente, ¿no? Es decir, a todas estas consecuencias que nos trae este divorcio-sanción. Frente a este sistema de divorcio-sanción tenemos el denominado sistema de divorcio-remedio, que implica en un caso preciso el acuerdo de los cónyuges y en otro caso la decisión unilateral basada solamente en un hecho claro, que es el aspecto de el cese efectivo de la convivencia, sin indagar sus motivos, y para ello basta el transcurso del tiempo constatándose que solamente se haya verificado la ruptura de la vida en común, la cual no debe ser pasajera. Aquí me voy a detener solo un poquitito para comentar respecto a lo que la jurisprudencia entiende por ruptura de la vida en común. Ya nos habíamos preguntado en algunos casos si es que, por ejemplo, si los cónyuges continúan viviendo en el mismo domicilio, pero ya no hacen vida de pareja, ¿es posible probar en proceso e invocar la causal de ruptura de la vida en común? ¿Es posible hacer? Es decir, ¿puedo hablar de la separación de hecho aun cuando los cónyuges o el divorcio por separación de hecho, aun cuando los cónyuges sigan compartiendo el mismo domicilio? Sí, siempre y cuando pueda probar en el proceso que ya no existe entre ellos el deber estricto de, digamos, cohabitación o vida en común en lo que se refiere no solamente al espacio material, sino al hecho, es decir, al cumplimiento de deberes maritales específicos, ¿no? Entonces, ya en ese caso tenemos en cuenta esa situación. ¿Cuáles son las consecuencias del divorcio? Disuelve el vínculo, cesa la obligación alimentaria, aunque podría subsistir extraordinariamente cuando se acredite pues la imposibilidad que tiene el cónyuge o la cónyuge de atender a sus propias necesidades. Recordemos que en el caso de los adultos el estado de necesidad no se presume, sino debe probarse, ¿no? Obviamente las pruebas pueden ser desde una certificación médica del estado físico en que se encuentra esta persona, de su imposibilidad para trabajar, de una circunstancia grave que lo imposibilite hacerlo, ¿no? La pérdida del cónyuge culpable de los gananciales que proceden de los bienes del otro. Esto es una consecuencia económica clarísima, ¿no? Que establece la norma. No es que pierda sus gananciales, sino la norma nos dice lo que pierde es los gananciales que proceden de los bienes del otro cónyuge, ¿no? También otra de las consecuencias es que provoca la extinción de la vocación hereditaria. Ya no se heredan entre los cónyuges y obviamente posibilita que el cónyuge inocente exija una indemnización por el daño moral en el caso de un divorcio sanción. En el caso de un divorcio remedio sabemos que lo que va a ocurrir es que si se verifica en el caso concreto que uno de los cónyuges ha quedado en una situación de desequilibrio patrimonial, la norma ha establecido que hay una obligación legal de indemnizar o de establecer, perdón, una indemnización para el cónyuge más perjudicado con la separación, que tendrá que acreditarse en el proceso, que tendrá que verificarse, ¿no? No hablamos de uno inocente, de uno culpable, pero podríamos hablar de un cónyuge que se encuentra en una situación desventajosa producto de este matrimonio y de la separación en estricto, ¿no? Y esas son las consecuencias específicas. Y bueno, hasta allí los aspectos relativos a lo que es el matrimonio, las relaciones jurídicas que se desprenden del mismo y también los aspectos relacionados a lo que es separación de cuerpos y divorcio. Reader, no sé si es que por la hora podemos continuar con este tema que es un tema independiente, que es la protección de derechos a la unión de hecho impropia. ¿Me confirmas, por favor? Porque sí que estamos con la hora avanzada, pero bueno. Sí, doctora, siendo ya. que tenemos 226 participantes, nuestra comunidad jurídica
En Udiápolis siempre se quedan, ya hemos tenido ponentes de 11:30, no se preocupe, Ya, doctora. Lo que sí, doctora, le perfecto. agradecería si tienen consulta nuestros participantes, pueden Así, levantar su manito, por favor, para darle acceso a las preguntas, por favor. muy bien. Sí, doctora, puede continuar. Algún Ya, participante, si requiere hacer una consulta, puede alzar su manito. ya, perfecto. Entonces entramos a un tema que yo hace un momento les decía resulta ciertamente polémico, ciertamente controversial, pero quisiera compartirlo en la medida de que es una situación que como, digamos que como unidad jurídica nos debe generar cierto tipo también de investigación y de acciones al respecto. Eh, he denominado la calificación de esta aproximación investigativa a hablar sobre protección de derechos a la unión de hecho impropia. Seguramente muchos y muchas estamos pensando, pero una unión de hecho impropia no debe o no merece protección de derechos desde el tema de merecimiento, que recordemos que el tema de merecimiento es una situación digamos, moralmente muy subjetiva, ¿no? Es una calificación hecha en función a lo que moralmente consideramos adecuado o no. Pero más allá de las calificaciones morales que podamos tener, lo que resulta fundamental como comunidad jurídica es entendernos en el sentido de que la protección de derechos fundamentales no pasa por un tamiz de qué me parece bien a mí o qué le parece bien al otro, sino pasa por la necesidad de entender si estoy vulnerando o no derechos fundamentales de sujetos que en dignidad y en derechos son tan iguales como o somos tan iguales entre nosotros. Entonces, quisiera partir de esto y fíjense, ¿no? Cuando hemos estado en la época más dura del COVID, que esperemos que no la repitamos, ¿no? Leí un titular como este. Gobierno reconoce a convivientes del mismo sexo como deudos del personal de salud fallecido por COVID-19. Esta es una noticia en nuestro país, ¿sí? Es una normatividad que salió que dice, ¿no? El Ejecutivo aprobó entregar un apoyo económico solidario para los deudas del personal sanitario fallecido a causa del nuevo coronavirus. Entre los beneficiarios se incluyen a los convivientes del mismo sexo. Fíjense, ha habido un beneficio económico para el conviviente supérstite de la pareja del mismo sexo, ¿no? Se le ha beneficiado económicamente. Y todos seguramente ya estamos pensando, pero, y probablemente lo pensamos en el momento en que leímos esta noticia y que se propaló mucho, ¿no? Pero esta situación, según lo que dice nuestra norma constitucional y según lo que dice nuestra norma legal, que es el Código Civil, no debiese estar permitida. Lo dejo allí para que lo veamos, ¿no? Y esta otra, que también leía el 17 de septiembre del 2021, de una noticia respecto, más que una noticia, era un artículo escrito por estas dos personas, ¿no? Cuyos nombres aparecen allí, que decía lo siguiente, ¿no? Está en un portal de derecho de familia, poblaciones vulnerables e interdisciplinariedad. Decía, vivir juntos nunca fue fácil. La falta de regulación del derecho alimentario en la unión de hecho. Ay, claro, ¿y por qué este titular también que nos llama ciertamente la atención? Porque si nosotros verificamos nuestro Código Civil, cuando revisamos el único artículo que regula las uniones de hecho en nuestro Código Civil, que es el 326, vamos a ver que se protege a un solo tipo de unión de hechos, que es a la unión de hecho propia, y que además el derecho alimentario solamente se despliega cuando culmina la unión de hecho. Durante la unión de hecho, en la vigencia de la misma, no se habla de la existencia de derecho de la posibilidad de reclamar derecho alimentario. Por eso es que este titular dice, vivir juntos nunca fue fácil, ¿no?
Estas dos situaciones que se plasmaron es el Decreto Supremo 220-2020 del 9 de agosto del 2020, es el que establece las medidas para apoyo económico solidario a favor de los deudos del personal de salud fallecido a causa del COVID-19, el titular que veíamos en primer plano. Entre estos beneficiarios se incluye a los convivientes del mismo sexo. Normatividad a través de un decreto supremo que reconoce ciertos derechos de carácter familiar y obviamente de carácter solidario, ¿no? En este caso, este apoyo de subvenciones, en todo caso específicas, que permiten pues a esa pareja del personal fallecido de salud que era del mismo sexo, que se le dé un apoyo económico solidario. Y es importante cómo ocurre. Entonces ahí surgen algunas interrogantes. ¿Es posible el reconocimiento de derechos a los integrantes de la unión de hecho impropia? ¿Puede el compañero sobreviviente de la unión de hecho impropia acceder a tutela jurisdiccional efectiva para el reconocimiento de su unión y el consecuente despliegue de derechos? ¿Cuáles serían los fundamentos jurídicos para justificar el reconocimiento de derechos a la unión de hecho impropia? Yo creo que este es un tema de tesis exquisito, que a nivel de la jurisprudencia, de la experiencia extranjera, no precisamente la nuestra, el único rastro que he encontrado materializado es este decreto supremo, ¿no? Porque la jurisprudencia nuestra dice no. No es posible. Pero si ustedes dan una mirada a las sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, van a encontrar muchas de ellas muy interesantes relacionadas, respondiendo a estas tres preguntas. Pero quisiera que se centren en estas tres preguntas para entender y les voy a comentar cómo surge esta interrogante para una investigación que yo hice y la plasmé en un artículo que luego se los voy a compartir, estimado reader, un artículo en el cual trato de verificar la situación de hecho, pero además de verificar, establecer pues si existe o no fundamentos jurídicos de respaldo para el reconocimiento de derechos. Y surge a raíz del litigio en un caso específico, ¿no? Tenía un patrocinado cuyo proceso de divorcio lo iniciamos en el 2019. Él planteó el divorcio por separación de hecho, más o menos a mediados del 2019, ¿no? El divorcio por separación de hecho, porque ya llevaba separado con su cónyuge 14 años, de los cuales 10 ya había establecido pareja con otra persona. Igual su cónyuge ya tenía otra pareja. Y bueno, cada uno hacía su vida, uno en Lima, otro en Cajamarca, tenían hijos ya todos profesionales. Y este señor pues decidió por fin plantear el divorcio porque no lo había hecho antes, no había dejado la situación pasar y pasar y pasar y nunca lo había hecho hasta que algo lo motivó. Lo que lo motivó fue que ya iba a jubilarse y él decía, pues ya si me voy a jubilar no es posible que yo pueda dejar en una situación digamos, desprotección a quien es hoy mi pareja y todavía mi cónyuge aparezca como tal. Y planteamos el divorcio, 2019. Con las clásicas huelgas del Poder Judicial en los noviembres de todos los años, esto se retrasó y vino la pandemia. En época de pandemia se retrasó un poco más y nos fijaron la primera audiencia para el mes de agosto del 2020, el año pasado. Se frustró por un tema de notificación a la demandada, porque obviamente ya ella fue declarada rebelde, pero dispusieron que se le tenía que remitir la notificación y como vivía en Lima y el exhorto era mucho más complejo hacerlo porque era época de pandemia muy dura y todo lo demás, nos fijaron la audiencia para el mes de noviembre, casi iniciando diciembre del mismo año. Llevamos la audiencia de manera virtual sin la presencia de esta persona y el proceso se lo colocó, colocó ya después de llevada la audiencia, los alegatos respectivos, el proceso estuvo expedito para sentenciar. Estábamos ya terminando diciembre, enero, febrero, sabemos que en los procesos de conocimiento los jueces tienen 50 días, si no me equivoco, hábiles para sentenciar, pero eso depende de la carga procesal, tardó un poquito
y en ese interín el señor falleció. Esta persona fallece y obviamente todo lo correspondiente a los derechos que se despliegan de su fallecimiento van a seguir correspondiendo a quien en papel aparecía como su cónyuge. Pese a que con ella ya no tenía una relación, como ya les decía, hace 14 años, probada, o sea, evidenciada, pero como el vínculo estaba en la partida y el proceso de divorcio nunca se terminó porque esta persona falleció, se corta el proceso de divorcio y a esta señora, que en apariencia formalmente es su cónyuge, pero 14 años ya no había tenido nada que ver con esta persona, a ella le dan la pensión de viudez, a ella hereda, a ella le corresponde todos los derechos derivados de la muerte de este señor, y finalmente la conviviente y quien sí la había acompañado en los últimos 10 largos años de su vida, con quien habían hecho vida en común, a quien había cumplido los deberes, no tuvo acceso a absolutamente nada. ¿Y por qué? Está en la segunda pregunta. ¿Está habilitado procesalmente el compañero sobreviviente de la unión de hecho impropia a acceder siquiera a tutela jurisdiccional efectiva para el reconocimiento de su unión y el consecuente despliegue de algún derecho? No. En ese sentido surge esta investigación. Y claro, para mirar un poco el enfoque debemos entender cómo está nuestra normatividad constitucional. Y nuestra normatividad constitucional nos dice hoy por hoy que se protege a la familia independientemente de su origen, ¿sí? Y se promueve el matrimonio. ¿Cómo es entendido hoy este principio? A diferencia del 79, que establecía pues que se protege el matrimonio y la familia uniéndolos, ¿no? Dejando un poco de lado a una protección muy, muy somera a las uniones de hecho, sobre todo a las propias, ¿no? Porque ahora seguimos con esa participación o con esta protección. Y tenemos estos principios constitucionales, ¿no? El reconocimiento de las uniones de hecho estables, que tienen que cumplir requisitos, y las que denominamos propias, la protección de la familia, el principio de igualdad y la protección de menores incapaces relacionados, ¿no? El doctor Barsi, respecto a las uniones de hecho, nos dice que se constituyen por la unión monogámica entre un varón y una mujer, voluntarios de dos personas heterosexuales, libres de impedimento matrimonial, que da origen a una familia siendo merecedoras de protección por parte del Estado en condiciones de igualdad. ¿Sí? Entonces, esta es la definición doctrinaria y la que se desprende del 326. Y aquí quisiera entrar para analizar el caso que hemos tenido, ¿no? La unión de hecho se clasifica en propia si cumple con determinados requisitos o presupuestos. ¿Cuáles son? Voluntariedad, singularidad, publicidad, estabilidad, convivencia e inexistencia de impedimentos. Inexistencia de impedimentos es que no estés casado, por ejemplo, ¿no? Porque si estás casado, la unión de hecho ya no va a ser una propia, sino va a pasar al otro grupo, que es la unión de hecho impropia, que no cumple los requisitos establecidos en la ley. Sabemos que por lo menos en el caso de la propia debe superar los 2 años, ahora sabemos que puede ser reconocida voluntariamente accediendo al notario a través de una escritura pública, pero también sabemos que su reconocimiento puede ser de forma judicial de manera posterior a su establecimiento y que, bueno, debe ser singular, debe ser pública, debe verificarse la convivencia, debe haber estabilidad, no es cualquier unión, sino que debe cumplir todos esos requisitos. Por el otro lado, tenemos a la unión de hecho impropia. Y la unión de hecho impropia que no cumple los requisitos, algunos de los que están allá, pero sobre todo me gustaría ubicarme en aquella impropia que es calificada como tal porque alguno de los cónyuges todavía tiene vínculo formal con otra persona, es decir, todavía está casado y no ha desarrollado el proceso de divorcio respectivo. No es que lleve la unión de hecho y el matrimonio de forma materialmente paralelas, sino que
De un lado del matrimonio vemos que en el plano de los hechos ya no existe nada, pero está la partida de matrimonio, y de otro lado, en la unión de hecho, vemos que sí, pues se comporta como pareja, hace vida de pareja, cumple además con todos los demás requisitos, pero falta algo elemental, que es que sigue casado, ¿no? Y quisiera que nos pongamos en este contexto que hemos tenido de pandemia, ¿no? Y que seguimos viviendo, en el cual obviamente no hemos organizado y como seres humanos definitivamente no esperábamos, o por lo menos muchas parejas en esa situación, no esperaban una muerte tan repentina, y obviamente no habían terminado de formalizar o regularizar ciertas cuestiones que en los hechos existían, ¿no? Y que jurídicamente todavía los vinculaba, que era el tema relativo a ese vínculo matrimonial que nunca rompieron haciendo el proceso de divorcio. Entonces, esas circunstancias, al final, con las muertes tan súbitas, tan repentinas, han enfrentado a casos en los cuales pues había parejas de 20, 15, 10 años de separados, que ya ambos habían organizado familias distintas, en las cuales, al no haberse establecido o realizado el divorcio, al momento del fallecimiento de alguno de ellos, el cónyuge, formalmente hablando, había ya adquirido todos los derechos que en el plano de los hechos venían siendo cumplidos de forma, digamos, fáctica por otra persona, ¿no? Entonces, esas circunstancias nos enfrentan justamente a analizar, ¿sí?, que cuando hablamos de una unión de hecho propia, pues tenemos una serie de derechos que se les reconoce. La comunidad de bienes, y hoy también por jurisprudencia del Tribunal Registral, sabemos que también a las uniones de hecho se les reconoce el derecho de sustitución, ¿sí? No solo el derecho de, o sea, el hecho de entrar a una unión de hecho, a un régimen único y forzoso como es la comunidad de bienes, sino que hoy por hoy, ¿sí?, el Tribunal Registral ha establecido que también corresponde a la unión de hecho el poder sustituir su régimen patrimonial, ¿no? Es una resolución del Tribunal Registral, un precedente que se ha establecido muy interesante, ¿no? También se les reconoce los derechos de indemnización o alimentos en caso de ruptura unilateral, también el derecho sucesorio, que pues obviamente no era una situación, o se luchó mucho por esta situación, y también el derecho pensionario, dentro de los más resaltantes, porque también, por ejemplo, hablamos de la posibilidad de adopción conjunta de los convivientes, hablamos de la posibilidad de que el conviviente supérstite decida sobre la donación de órganos de su pareja, es decir, se han ampliado todos los derechos establecidos, o la mayoría, casi todos los derechos, hablando ya no de una tesis digamos, diferencia respecto al matrimonio, sino una tesis de equiparación. Pero todo esto califica para la unión de hecho propia, perdón. Pero ¿qué ocurre con la unión de hecho impropia? ¿Qué dice el artículo 326? Si la unión de hecho no cumple con los requisitos o presupuestos establecidos normativamente, a la pareja que se encuentra en esta situación, solo le corresponde iniciar una acción por enriquecimiento indebido. Ahí se acaba todo. Y nos podríamos pensar como esto de acá. La unión de hecho impropia se les reconoce estrictamente la posibilidad de accionar por enriquecimiento indebido. Así, por ejemplo, en el ámbito jurídico se establece con suma claridad que no puede subsistir en una misma persona la condición de casado y la condición de conviviente. Esto es totalmente contradictorio. Y aquí tenemos una pregunta que me parece interesante que nos la hagamos, ¿no? Tal prohibición, es decir, de que no puedan recaer en una misma persona la condición de casado y de conviviente, resulta razón suficiente para negar protección jurídica y reconocimiento de algunos derechos al conviviente supérstite que conformaba una familia con finalidades semejantes al matrimonio, bajo el argumento de la existencia de un vínculo matrimonial formal que en el plano de los hechos ya se hallaba roto? Sí, esta es una pregunta muy interesante, ¿no?
Y tiene que ver con la respuesta a esta otra pregunta. ¿Qué tipo de familia es objeto de protección? Se protege a aquella familia voluntariamente constituida, estable, notoria, que se ha prolongado en el tiempo superando los 2 años y cuya finalidad es hacer vida en común y cumplir finalidades semejantes a las del matrimonio. Y aquí va esto, ¿no? La posibilidad de acceso a tutela jurisdiccional efectiva para que sea el órgano jurisdiccional el que analice el caso concreto es una garantía que se desprende de la protección convencional y constitucional a la diversidad familiar, además de los derechos de igualdad y no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad. Estoy convencida que estos 3 derechos de igualdad y no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad son fundamentos jurídicos suficientes para que se le permita acceso siquiera a tutela jurisdiccional, jurisdiccional efectiva a aquel conviviente supérstite de una unión de hecho impropia para, por ejemplo, pedir el reconocimiento de derechos mínimos, como sería una pensión de alimentos, por ejemplo, en el caso de que todavía esté vivo, o en el caso del conviviente supérstite, la posibilidad de una pensión de viudez. Y traigo a colación justamente una de las tantas sentencias emitidas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, que los invito, si desean hacer investigación sobre esto, hay mucho que se ha desarrollado de manera muy interesante, es una página de acceso público, ¿no? Y cuenta este caso, ¿no? Una pareja mantuvo una relación durante 40 años sin casarse, producto de la cual procrearon 5 hijos. La mujer demandó ante el juez familiar se le conceda una pensión alimenticia, indicando que cuando enfermó de cáncer su pareja la abandonó, negándose a proporcionarle una suma económica para su manutención. El juez concedió una suma alimenticia provisional a su favor en el 50% del monto de los ingresos mensuales del señor, quien promovió un juicio para la cancelación de la pensión argumentando de que nunca existió una relación de concubinato refiriéndose al propio, ¿no? Por lo que no tenía que otorgar alimentos. Señaló que el artículo 42 del Código del Estado de Tlaxcala exige que para que se configure el concubinato, ambos sujetos deben encontrarse libres de matrimonio. Y él dice, yo siempre estuve casado con otra mujer. Así que, pese a que vivió con esta señora 40 años, finalmente su fundamento es, como yo estuve casado con otra mujer de la que no me separé, me divorcié nunca, esta es razón suficiente para a esta última con la que viví 40 años, que ahora tiene cáncer, que está delicada de salud, yo no le tenga que dar nada, pues, ¿no? Y no le voy a dar nada. Incluso promovió este juicio de amparo porque a él ya se le había establecido esta situación. Finalmente, la Suprema Corte dijo lo siguiente, y esto es muy importante tenerlo en cuenta y creo que es un argumento muy sólido para entender la difícil situación en la que encontramos a las parejas de unión de hecho impropia cuando ésta termina, sea por decisión unilateral o sea por una circunstancia de muerte, ¿no? Toda distinción realizada por el legislador entre parejas de hecho y aquellas unidas por matrimonio puede encontrarse sujeta a un escrutinio estricto para determinar si la misma es objetiva, razonable, proporcional y si no lesiona derechos fundamentales. Bajo esa premisa, esta Suprema Corte considera que no es posible sostener que el goce de derechos más elementales establecidos para la protección de la familia, entre los que destacan los derechos alimentarios, corresponde en exclusiva a aquellas familias formadas en un contexto de matrimonio o concubinato en términos de ley. Todos aquellos casos en que se acredite la existencia de una pareja que conviva de manera constante y estable, fundada en la afectividad, la solidaridad y la ayuda mutua, deberán aplicarse las protecciones mínimas que prevé el derecho de familia para el matrimonio y el concubinato, entre las que se encuentran y destacan las obligaciones alimentarias, independientemente de si existe o no vínculo formalmente
conyugal y en el plano de los hechos existe esta familia a la que nos refiere la jurisprudencia mexicana y a la que yo me refería hace un momento cuando les narraba el caso de este patrocinado que falleció estando en una situación de casado y que finalmente nunca pudo proteger los derechos de quien efectivamente en el plano de los hechos cumplía la función de pareja. Es un asunto muy controversial, pero yo creo que requiere hoy por hoy la atención porque la realidad nos muestra circunstancias a las que el derecho está respondiendo de forma injusta y no protegiendo derechos fundamentales de los miembros de este tipo de parejas. Muchísimas gracias, Reader. He terminado con esto. Espero que haya sido de su agrado y que genere algunas situaciones hacia adelante para investigación y para poder desarrollar algunos temas importantes en el área de familia.